¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo. Cómo el mundo de las noticias dejó de ser un monólogo que dictaban unos pocos para convertirse, o al menos intentarlo, en una conversación global. Y esto, la verdad, nos afecta a todos. Así que vamos a ver cómo fue que pasó todo esto. Para entender bien este cambio, arranquemos con una frase del periodista Dan Gilmore, que la verdad lo dice casi todo. Mis lectores saben más que yo. Pensemos en esto un segundo. Una idea que hace unas décadas hubiera sonado a locura, hoy es el punto de partida de todo este análisis. Es reconocer que el poder, de alguna forma, se movió de lugar. Pero bueno, para entender la dimensión real de este cambio, primero tenemos que hacer un viaje al pasado y recordar cómo eran las cosas antes. Por más de un siglo, el periodismo funcionó bajo un modelo muy claro, el de los guardianes de la noticia. El concepto clave de toda esa época es el de gatekeeper, o si lo traducimos, el guardián. A ver, imagínense que los medios de comunicación eran la única puerta para acceder a la información. Ellos tenían el poder absoluto para decidir qué era noticia y qué no, qué historias salían a la luz y cuáles pues se quedaban guardadas. Su trabajo era básicamente filtrar la realidad para todos los demás. Y este modelo era súper simple y muy vertical. La información iba en una sola dirección, desde los grandes medios hacia una audiencia masiva que, sobre todo, era pasiva. Uno consumía lo que le daban, veía las noticias en la tele o leía el diario, pero rara vez participaba. Era un sistema diseñado para mandar mensajes iguales a un público que se asumía que era más o menos igual. Y entonces, ¡pum!, llegó Internet. Y los periódicos tradicionales que lograron sobrevivir fueron los que se adaptaron a lo que se ha descrito como un verdadero tsunami digital. Ojo, que no fue un cambio gradual, ¿no? Fue una ola gigante que redefinió el mapa por completo. Este tsunami, claro, dio paso a una nueva era. Una en la que la audiencia que antes estaba en silencio, de repente encontró las herramientas para hacerse escuchar. Y así empezó la revolución de la participación ciudadana. De hecho, hay un sociólogo, Manuel Castells, que le puso nombre a este fenómeno, autocomunicación de masas. Suena un poco académico, pero la idea es muy potente. Describe un mundo donde cada persona con un celular y conexión a Internet se convierte en potencia en un medio de comunicación. De pronto, producir y consumir información ya no era cosa de unos pocos. Es que el cambio fue total. Pasamos de ser receptores pasivos a ser participantes activos. Ya no solo consumíamos información, ahora la usábamos, la compartíamos, la comentábamos, creábamos contenido nuevo a partir de ella. Las viejas cartas al director se quedaron chicas al lado del flujo constante y masivo de feedback en redes. En pocas palabras, dejamos de ser solo espectadores para volvernos coprotagonistas de la noticia. Y así, fíjense qué interesante. Del gatekeeper pasamos al gatewatcher. Según el teórico Axel Bruns, el ciudadano ya no solo recibe la información filtrada, sino que ahora vigila la red. Actúa como una especie de cazador de tendencias que le avisa a los periodistas sobre lo que está pasando. El poder se movió de filtrar a detectar. Pero a ver, que no todo es tan sencillo. Esta nueva realidad obviamente no está libre de tensiones. Lo que tenemos hoy es un choque de dos culturas informativas, y cada una tiene sus propias reglas y sus propios valores. Y acá está el meollo del asunto. Por un lado, tienes al periodismo profesional, que se basa en verificar, en la imparcialidad y el rigor. Su objetivo es la precisión antes de publicar. Por el otro lado, el periodismo ciudadano muchas veces prioriza la inmediatez, el ser el primero. Usa fuentes no oficiales y funciona con un modelo de corrección a posteriori, o sea, publica primero y si hay un error, ya se corregirá después. Y este choque de valores, lógicamente, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental, que va directo al corazón de la profesión. Con tantas voces y tantas formas de informar, ¿qué es realmente periodismo hoy en día? ¿Dónde trazamos la línea? Y una de las diferencias más grandes y más complicadas tiene que ver con la responsabilidad. En el periodismo profesional es vertical. El periodista y el medio tienen que rendir cuentas, incluso legalmente. En el mundo ciudadano, la participación es horizontal, abierta a cualquiera, pero muchas veces no tiene esa estructura formal de responsabilidad. Y esto, claro, genera un dilema ético gigantesco. Entonces, ¿qué sale de todo este choque? No es que un modelo haya reemplazado al otro, para nada. Lo que tenemos ahora es un ecosistema informativo completamente nuevo, mucho más complejo, donde los dos mundos tienen que convivir. Miren, antes se creía que la información se movía en un modelo de dos pasos, de los medios a los líderes de opinión y de ellos al resto de la gente. Pero en la era de las redes sociales ese modelo ya se quedó viejo. Ahora hay que pensar en un proceso de 3 pasos. Funciona más o menos así. Paso 1,
Los medios tradicionales lanzan el mensaje original. Paso 2, y aquí está la gran novedad, los algoritmos de las redes sociales filtran y distribuyen ese contenido. Son ellos los que deciden qué vemos y qué no. Y finalmente, paso 3, los líderes de opinión dentro de nuestras propias comunidades, influencers, amigos, familiares, reinterpretan esa información y la pasan a sus círculos de confianza. Y claro, este nuevo mapa informativo significa que los roles de siempre han evolucionado. Ya no es tan simple como dividir entre el que produce y el que consume. Las funciones se han redefinido por completo. El ciudadano se ha convertido en lo que algunos autores llaman un acarreador de información. ¿Qué significa esto? Pues que es la persona que está ahí, en el lugar de los hechos, con el celular en la mano, grabando el video o sacando la foto, y subiéndola a la red. Es quien aporta la evidencia en crudo. Juega un papel clave en conseguir y difundir la noticia. Y si el ciudadano es el que acarrea la información, ¿qué le queda al periodista? Bueno, su rol quizás se vuelve más crucial que nunca, ser el constructor de opinión. Su valor ya no está en ser el primero en contar algo, sino en verificar todo ese mar de información, en analizarla, darle contexto y una perspectiva crítica. Su trabajo es convertir todo ese ruido que hay en el ambiente en información con criterio. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que no es solo para los periodistas, es para cada una de las personas que nos está escuchando. En este mundo con información infinita y donde cualquiera tiene un micrófono, ¿cómo aprendemos a distinguir el ruido de la señal? Y más importante aún, ¿qué responsabilidad asumimos cada vez que apretamos el botón de compartir? La respuesta, créanme, va a definir no solo el futuro del periodismo, sino el de la conversación pública.